Buenas noches. Continuando con el tema de aprendizaje supervisado, vamos a ver el día de hoy el tema de redes neuronales, ¿sí? Que es un clasificador ampliamente utilizado en muchas aplicaciones, especialmente por su gran efectividad para obtener resultados de clasificación y de regresión. Entonces, lo primero que decimos es que justamente permite resolver problemas de regresión y clasificación, y también debemos decir que fueron inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Por esta razón son conocidos también y forman parte del conjunto de algoritmos bioinspirados, es decir, que toman inspiración en la biología en este caso en la anatomía en la fisiología del cerebro para poder trabajar. En este caso toma básicamente dos conceptos: el de neurona, que vendría a ser las pequeñas unidades de procesamiento llamadas también perceptrons, y la sinapsis, que es la conexión entre neuronas para realizar el proceso de aprendizaje. Entonces, este tipo de técnicas es bastante llamativo y bastante utilizado porque debido a su arquitectura compleja, es decir, múltiples nodos con múltiples conexiones organizados en diferentes capas, permite modelar funciones no lineales con una gran precisión, ¿sí? Y el resultado, hablando matemáticamente, es una combinación no lineal de las entradas. Sí, pero a diferencia de un proceso de regresión, como vimos más antes, un proceso de regresión polinómico, por ejemplo, si bien la función polinómica llega a encajarse a los datos, no lo hace tan bien como lo haría una red neuronal, porque la red neuronal no solamente es una función, sino es el resultado de unir varias funciones que son cada una de las neuronas a través de un conjunto de pesos. Entonces, por eso decimos que las redes neuronales tienen una gran capacidad para poder encajar las funciones a los datos. Ok, ahora, si hablamos un poco de sus desventajas, es que requieren definir y optimizar muchos parámetros, y por eso es que requiere una cantidad grande de procesamiento, ¿no? Por ejemplo, hay que definir la cantidad de capas con las que se va a trabajar y optimizar los pesos de las conexiones, que es el proceso principal, el más pesado del algoritmo de entrenamiento. Y al mismo tiempo elegir y optimizar funciones de activación, ¿no? Entonces, la red neuronal, al trabajar con una cantidad alta de datos, toma un cierto tiempo y que suele ser mayor que otras técnicas. Pero también sus resultados son bastante buenos en comparación con otras. ¿Ok? Entonces, la primera parte que debemos saber es el perceptrón simple, que vendría a ser el modelo más básico. Acá solamente un esquema inicial para compararlo con una neurona biológica. Ok, si vemos en la neurona, tenemos las partes principales, sería el núcleo, bueno, en el caso de la célula sería el núcleo, y las conexiones, que es las dendritas, y la sinapsis, que es la conexión con otras neuronas. Entonces, en el caso del perceptrón, una neurona artificial, tenemos señales de entrada, que en este caso se define una entrada por cada característica que voy a trabajar en el problema. Como vimos más antes en el caso de regresión o clasificación, yo a partir de un conjunto de datos de entrada, cada uno representado como un vector de características, ya sean numéricas o categóricas, voy a intentar predecir un valor o asignar una clase. En este caso es lo mismo, yo tengo por cada característica, por cada dimensión, tengo una entrada, y estas entradas están ponderadas por un conjunto de pesos que se llaman pesos sinápticos, que luego son reunidos por una unión, que esto vendría a ser el análogo al núcleo de la célula. Y luego de ser sumados pasan por una función de activación para producir una salida final. ¿Sí? Pero este de acá es solamente el modelo simple. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poco más de manera formal, se puede considerar el perceptrón simple como un clasificador lineal, que toma un conjunto de entradas y las combina linealmente según los valores de entrada y los pesos. Luego suma todos los valores, ¿no? Como vimos acá, los combina, luego suma todos los valores y finalmente les aplica una función de activación. La función de activación debe ser cuidadosamente escogida, porque si escogemos la función adecuada nos va a permitir modelar patrones complejos, que es lo que queremos llegar. Entonces, si tomamos la red de ejemplo que estaba presentada acá teníamos 5 entradas y con sus respectivos 5 pesos y la función que lo suma y la función de activación. Entonces, eso sería equivalente a que la salida de este perceptrón o de esta neurona sería igual a multiplicar cada entrada con su peso respectivo, es decir, x1 por w1, sumarlo con x2 por w2, y así sucesivamente hasta llegar a sumarle el último, que sería en este caso x5 más w5, x5 por w5.
o lo que es igual a representarlo como un sumatorio, que en este caso iría de i igual a 1 hasta n, que en este caso es igual a 5, de la multiplicación. Entonces, eso de acá es lo que hace el perceptrón, y luego se le tiene que aplicar una función de activación que da como resultado una variable a, ¿no? Que en este caso la que es utilizada por defecto en la mayoría de algoritmos y paquetes implementados, y también la que da mejores resultados es la función sigmoidal. Claro que tenemos otras alternativas también. En este caso la función sigmoidal la podemos ver acá en este ejemplo, va de menos 1 a 1, o en este caso, bueno, está de 0 a 1, pero también puede ser de menos 1 a 1, y se representa como 1 entre 1 más e elevado a la menos z. ¿Ok? O menos x, que es lo que estamos evaluando en este caso. ¿No? En este caso es z, porque eso es lo que estamos dándole como entrada a la función sigmoidal. Ahora, es importante mencionar que la red neuronal tiene unas pequeñas restricciones en relación a los datos. No trabaja con datos categóricos, ¿no? Entonces estos datos tienen que ser de alguna manera convertidos a datos continuos, y tienen que estar normalizados de menos 1 a 1, que para que puedan trabajar adecuadamente con la función sigmoidal. Entonces es importante cumplir con esas restricciones. Ok, ahora después de ver la parte más simple, que es el perceptrón simple, pasamos a lo que vendría a ser realmente la red neuronal, que se le conoce como perceptrón multicapa, de sus siglas en inglés Multilayer Perceptron, o MLP. ¿Sí? Entonces, y esto viene de la observación que para representar adecuadamente todas las variables de entrada, se debe usar más de una neurona, es decir, múltiples neuronas, y que sean organizadas en múltiples capas. Esa es la idea de la red neuronal. Entonces, en este caso, trabajamos con varias capas. Por lo general son tres capas, en el caso de la red neuronal, no, la más utilizada, que es la MLP. La capa de entrada contiene una neurona por cada variable de entrada, como vimos en el ejemplo. Y la capa de salida contiene una neurona por cada clase que se quiere reconocer, ¿no? Y lo que al final hacemos es darle un peso a cada clase. Y por último, la capa intermedia, que se le llama también capa oculta, contiene las neuronas que unen las otras dos capas, ¿no? Esta parte de las capas ocultas puede ser más de una, y en este caso actualmente, por ejemplo, contamos con redes neuronales que trabajan con muchas capas ocultas, a lo que se conoce como redes profundas, o aprendizaje profundo, o deep learning. Sí, pero bueno, en este caso no vamos a ver ese tema, pero es posible hacerlo así. Ahora, el número de estas capas es un hiperparámetro, es decir, un parámetro más importante, que tiene que ser definido al inicio del proceso. Y luego este parámetro no puede cambiar, es decir, si defino yo una arquitectura específica, ya no puedo cambiarla. Entonces acá se les da un nombre, ¿no? En este caso puede ser X, desde el X0 hasta el XN, que representan las N características. Luego la capa escondida se le puede dar como nombre A, o como vamos a ver más adelante, Z. Y la tercera capa, que es la capa de salida, que también contiene el nombre específico. ¿Ok? Y el resultado de estas capas, de esta capa final, es un vector, que es la predicción final, ¿no? Es decir, la probabilidad de pertenecer a cada clase, o simplemente cuál es el resultado de la regresión en el caso de que sea ese problema que se está resolviendo. Ahora, hablando un poco del proceso, ¿no? Una vez que ya hemos definido la MLP, la manera en la que trabaja es un proceso denominado feed forward, ¿sí? Que lo que hace que se llame una red, o en todo caso feed forward network, ¿no? Que quiere decir que lo que se hace es básicamente, por cada uno de los datos de entrada que tenemos que hacer que estos datos pasen por toda la red. Es decir, yo tengo acá, por ejemplo, en este ejemplo tengo dos datos de entrada, o sea, perdón, tengo dos características de entrada. Entonces, por cada dato yo tengo dos valores, y yo tengo que hacerlos pasar por toda esta red, utilizando los cálculos que vamos a ver más adelante, y el resultado final es una predicción, ¿no? Ahora, para esto es importante, muy importante, definir los pesos. Entonces, normalmente se definen de manera aleatoria al comienzo, y luego el mismo algoritmo de la red neuronal, que más adelante veremos que se llama backpropagation, lo que hace es empezar a modificar estos pesos y optimizarlos hasta encontrar un valor, el mejor valor que me dé los resultados más cercanos a lo que quiero predecir. Entonces, en este caso vamos a utilizar bueno, decimos que va de la capa de entrada hacia la capa de salida, y por eso se llama una red feed forward. Ahora, vamos a usar
esa nomenclatura para describir a las neuronas. En este caso, la capa de entrada sería x1 y x2. Los pesos vamos a definirlos con la letra W, ¿no? Y en este caso, dos números abajo y un número arriba. El número que está arriba entre paréntesis quiere decir el número de capa. Entonces, en este caso son los pesos de la primera capa, que es la capa oculta, y en el caso de acá son los pesos de la segunda capa. Ahora, el número que está acá abajo son en realidad, bueno, dos números que representan que es el peso de la capa uno y de la característica uno. Luego acá tenemos no, perdón, es el peso de la característica uno y con el nodo uno. Luego el peso de la característica uno con el nodo 2 con el nodo interno 2 y el peso de la característica uno con el nodo 3. ¿Sí? Entonces, siempre la cantidad de nodos de neuronas acá tiene que ser mayor a la cantidad que está acá. ¿Ok? Y luego tenemos las conexiones, se podría ver como un grafo direccionado. En este caso yo tengo la unión de esta variable, pasa sus pesos a todas las de la siguiente capa y también este de acá, el x2, le pasa también su peso y la entrada de su variable a todas las demás, las demás neuronas de la siguiente capa. Y después yo voy a hacer un proceso con estos pesos y estas entradas que me va a dar como resultado el valor de la neurona en sí, que le vamos a denominar Z. En este caso sería Z1, Z2 y Z3. Y con el número 2 arriba, que es para indicar que pertenecen a la segunda capa. ¿Ok? Y en este caso, después de hacer esto, recordemos que en el proceso del perceptrón simple, venía la función de activación. Entonces la función de activación me da como resultado valores de activación de cada neurona, que se representan como A1, A2 y A3 de la segunda capa en este caso. Y de igual modo tenemos los pesos, que son los pesos W11, 12 y 13, pero en este caso de la segunda capa, ya no de la primera, ¿no? Acá eran el primer conjunto de pesos y acá el segundo conjunto de pesos. Y para esta neurona el resultado sería Z1 y con el 3 arriba que indica la tercera capa. Y el resultado final de esa neurona, que vendría a ser el resultado de la capa de aplicar la función de activación, sería ya la predicción final de esta red neuronal. ¿Ok? Entonces ese es el modelo más simple de una MLP, en este caso para dos variables. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿No es cierto? Porque eh, tengamos en cuenta que esto de acá se tiene que hacer por cada elemento que tengo en entrenamiento. Entonces yo puedo tener un número grande de elementos. Entonces si voy a ponerme a hacer el cálculo elemento por elemento y dato por dato, entonces eso por eso que va a tomar mucho tiempo. Entonces, lo que podemos hacer, y justamente también para tomar ventaja de las arquitecturas actuales paralelas, es que podemos utilizar multiplicación de matrices, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los pesos y las funciones de activación para cada neurona. Y esto hacerlo para todos los elementos de entrada. Inclusive, como vamos a ver más adelante, este proceso se repite un cierto número de iteraciones. Entonces, si yo hiciera este cálculo de manera con una implementación iterativa normal, sería muy costoso. Entonces, las máquinas, las computadoras actuales y también las librerías que se utilizan para implementar estas técnicas tienen procesos muy eficientes de cálculo paralelo utilizando tarjetas de procesamiento bajo perdón, GPU que me permiten hacer estas operaciones de manera mucho más eficiente. Entonces, lo que hacemos sería representar todo a través de matrices, ¿no? Entonces acá representamos la matriz denominada X, vendría a ser el conjunto de datos de entrada, ¿no? Si vemos acá en el grafo sería por cada variable, recordemos que por cada variable había una neurona de entrada. Entonces, yo tengo acá las dos, sería x1 y x2 en el caso del ejemplo. Yo tengo, estos dos representan un dato de entrada. Entonces yo en esta matriz voy a representar todos mis datos de entrada. Entonces sería x1, x11, x21 y x12 y x22 y así sucesivamente hasta llegar al elemento n, que sería x1n y x2n. Después represento los pesos de cada una de las capas. En este caso estamos viendo el ejemplo particular de la primera capa, ¿no? Que sería en este caso el conjunto de pesos de esta primera capa. Y se representa en esta matriz, simplemente los pongo todos los pesos, recordemos que eran 6 pesos, entonces era por cada par de neuronas, que son estas dos de acá, yo tengo el peso
de las otras tres neuronas intermedias. Esto le vamos a denominar simplemente W mayúscula de la primera capa. Y el resultado de la multiplicación de ambos va a ser el resultado de la neurona, ¿no? Entonces, este proceso de multiplicación, recordemos que es el que estaba indicado acá en el perceptrón simple. Lo que se hace es multiplicar los valores de entrada por sus respectivos pesos y sumar todos estos datos. Entonces, este proceso de multiplicación y suma justamente es el que hace la multiplicación de matrices. Entonces, yo voy a multiplicar acá en este caso, ¿no? Recordemos que la multiplicación de matrices es yo tomo estos dos, esta fila, y la multiplico por estas dos de acá, de que son esta columna. Entonces sería x11 por w11 más x21 por w21, ¿no? Que sería lo que está acá. Sería el primer elemento de acá. Luego estos dos de acá por estos dos de acá. Entonces sería x11 por w12 más x21 por w22. Y por último, estos dos de acá por estos dos últimos. Y repetimos ese proceso para cada uno de los elementos. Entonces, después de aplicar este proceso, que es una multiplicación de matrices, yo tengo como resultado el conjunto de valores de toda la capa de toda la capa intermedia, ¿no? Entonces, en este caso, vean cómo con una sola operación estamos efectuando el cálculo de pesos para todos los elementos de entrada. Obviamente esto de acá tiene un límite, ¿no? Que es la memoria, entonces yo no puedo colocar acá todos los datos, pero sí eh, puedo colocar varios para procesarlos al mismo tiempo. Entonces, si esto lo simplificamos, en lugar de representarlo como matrices, lo podemos como matrices completas, lo representamos con matrices con variables. Entonces, la segunda capa Z2 se representaría como la multiplicación de las matrices X y W, y W1, ¿ok? Y luego el paso que seguía era aplicar la función de activación, que en este caso es una función f, que dijimos que normalmente es la sigmoidal, y luego obtenemos las activaciones que se denominan A2 de la segunda capa, ¿no? Entonces A2 sería igual a F aplicado a Z2, que este A2 recordemos que es el resultado que sale de la segunda capa, ¿sí? Y luego hacemos lo mismo para la última capa. Entonces la última capa, que es Z3, vendría a ser igual. En este caso, eh, recordemos que lo que hacía era tomar la entrada anterior. En ese caso la entrada era las variables directamente. Pero para el caso de la neurona final, de la capa de salida, la entrada serían las activaciones de las anteriores neuronas multiplicadas por los pesos de la segunda capa. Entonces acá sería Z3 es igual a las activaciones de la segunda capa por los pesos de la segunda capa, ¿no? Recordemos que es multiplicación matricial. Y finalmente las activaciones, ¿no? Porque eso de acá solo es el valor de la neurona, hay que aplicar la activación de la última capa, que ya sería la predicción final, sería Y, en este caso sombrero, o Y predicción, es igual a la función de activación aplicado sobre el Z3, que es el resultado de acá arriba, ¿no? Entonces, si vemos este modelo un poco más simplificado, sería simplemente datos de entrada se representan con la matriz X, los pesos de el primer conjunto de pesos con W1, el resultado de la segunda capa sería Z2, la capa intermedia, las activaciones de esta segunda capa son A2, los pesos de la capa intermedia es BW2, el resultado de la tercera capa es Z3, y el resultado final, después de aplicar la función de activación, es la predicción Y sombrero, ¿sí? Entonces, bueno, esto de acá es un modelo que se aplica, en este caso, para dos variables, ¿no? Y puede ser para más también. Ahora, si nos damos cuenta, estos cálculos son fijos, ¿no? En este caso estamos calculando solo considerando tres capas. Si fueran más capas, hay que seguir haciendo ese cálculo, se sigue haciendo iterativamente hasta llegar a la capa final. Entonces, ese es el proceso básico del perceptrón multicapa, pero ¿qué es lo que sucede, no? Que después de que inicializamos los pesos y pasamos los valores a la red, nos damos cuenta que los resultados no son exactos. Y esto es por qué. Es justamente porque no hemos elegido adecuadamente los pesos. Recordemos que los hemos iniciado al azar, al comienzo. Entonces necesitamos ajustar estos pesos. Este proceso de ajuste de los pesos se conoce como entrenamiento. Entonces para esto, al igual que en la regresión, definimos una función de costo, que en este caso sería la diferencia de valor real y de la predicción para todos los datos de prueba, que sería y menos y sombrero. Lo elevamos al cuadrado, recuerden que dijimos esto que se hacía para acentuar las diferencias más altas, se divide entre 2 y se hace sumatorio de esto para todos los datos. ¿Ok? Entonces, de 1 hasta n.
Pero ahora lo que tenemos que hacer sería probar diferentes pesos hasta minimizar el costo de J, ¿no? Lo que tenemos que hacer es minimizar el error para todos los datos. Entonces, eso ya lo vimos justamente en la clase pasada. Lo que hacemos acá es un proceso de búsqueda y de optimización. Entonces, pero la pregunta es, ¿en este caso sería factible hacer una búsqueda exhaustiva, es decir, probar todas las alternativas? En el caso de la red neuronal es imposible, porque tenemos demasiados pesos, ¿no? Entonces, si lo que tenemos que hacer es optimizar el valor de cada uno de los pesos, ¿no? En esta red, que es una red relativamente sencilla, vean cuántos pesos tenemos. Tenemos, solo para la primera capa son 6, para la primera parte son 6 pesos, y para la segunda son 3, entonces tendríamos 9 pesos en total para optimizar. Si nos ponemos a calcular la cantidad de alternativas que habría que probar, solo si consideramos 10 valores posibles, que en realidad es un valor bajo, sería 10 elevado a la 9, ¿no? Porque son 9 pesos. Pero en realidad se considera valores mucho más altos, como por ejemplo 50 posibles valores de los pesos o 100 valores posibles de los pesos, entre 0 y 1, para encontrar la mejor solución. Entonces, en realidad, si es que nos ponemos solo los números, llevar a cabo la optimización solo para estos 9 pesos nos tomaría años enteros de procesamiento. Entonces, obviamente no es factible. Y esto de acá también se le conoce como el problema de la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Que mientras más dimensiones tengo es mucho más complicado. Ahora, inclusive si esto aumenta, ¿no? Acá solo son dos variables. Normalmente los datos de entrada tienen muchas más variables, 10 variables, 20, 30 variables. Entonces, realmente vemos que es un problema imposible de resolver de manera exhaustiva. Entonces, debemos usar una técnica de optimización. Entre las conocidas tenemos gradiente descendiente, programación lineal, programación dinámica, inclusive optimización heurística, como vimos en la clase pasada, y muchas más, ya que ese es un problema que es abiertamente estudiado en la matemática. En el caso de las redes neuronales, la técnica más usada es el gradiente descendiente, que es una técnica basada en el cálculo analítico, que da buenos resultados. Entonces, acá solo voy a hacer una explicación algo rápida, no voy a entrar en todos los detalles, ¿sí? De cómo funciona. Entonces, en el caso del gradiente descendiente, básicamente lo que intentamos hacer es que usando las muestras de entrenamiento, que en este caso son representadas como x1, x21, ¿no? Que son las dos características para el primer dato, x12 y x22, que son del segundo dato, las dos características, hasta x1n y x2n. Lo que tenemos que hacer es seguir la dirección en la que la función baja, ¿no? Si lo que queremos es encontrar el valor mínimo, minimizar el costo de la función de costo, entonces lo que tenemos que hacer es seguir la dirección en la que la función va descendiendo su valor. Eso es un gradiente descendiente. Entonces, lo que hacemos acá en este caso es utilizar el enfoque analítico, es decir, el cálculo analítico. Pero para esto, recuerden que tenemos que optimizar la función j. Pero la función j inicialmente estaba definida solamente como la diferencia entre el valor real y el valor que ha sido predicho elevado al cuadrado. Pero en este caso lo que hacemos es reemplazar esta fórmula, combinarla con las fórmulas vistas más antes, que están basadas en las matrices, y llegar a una sola fórmula que contiene todas las variables, que sería esta fórmula grande que está acá, ¿no? Que sería el valor y, que es el valor que conocemos, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso de entrenamiento supervisado, y a esto le restamos la función de activación, que esto corresponde a la función de activación de la capa final, aplicado a la función de activación nuevamente de la multiplicación de cada uno de los valores de entrada por la primera matriz de pesos, el resultado de esto, que es la función de activación A2, multiplicarlo por el peso de la segunda capa, que es el W2, y todo este resultado lo restamos con y esto lo elevamos al cuadrado, le sacamos, lo dividimos entre 2 y hacemos la sumatoria. Entonces, esta función es la que tenemos que minimizar. Ahora, para hacer la minimización podríamos utilizar un enfoque numérico o enfoque analítico. En este caso, todas las implementaciones trabajan con el enfoque analítico, que es en realidad utilizar el cálculo diferencial para poder encontrar cuál es la dirección. Ahora, si recordamos un poco de cálculo, la dirección, lo que tendríamos que hacer acá sería sacar una derivada parcial de la función j. Es decir, la derivada de j en relación
al peso W, ¿ok? O sea, queremos encontrar la dirección a la que apunta esta función en relación al peso, ¿no? Por eso es una derivada parcial. Entonces, eso de acá se representa de esta manera. Y lo que hacemos sería, después de que calculamos esto para cada uno de los pesos, seguir la dirección donde este valor de la derivada parcial es negativo, ¿no? Porque queremos el valor que está bajando, ¿no? Si esto lo representamos aquí, más o menos sería algo como esto. Ahora vamos a dejarlo acá. Sería equivalente a, si yo tengo acá el plano cartesiano, sería como decir la función que yo estoy intentando optimizar, por ejemplo, puede ser una función que es así, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo es, esta función está representada por cada uno de los puntos. Entonces los puntos que yo tengo de entrada vienen a ser puntos en distintas partes de esta función, que pueden ser por acá, más abajo o por acá. Entonces lo que yo hago es calcular la derivada de esta función. Me va a indicar que, por ejemplo, en el caso de este punto, va a ser la derivada que va hacia abajo. Entonces, de todas las posibles direcciones que pueden calcularse, yo voy a calcular la dirección de la derivada en la que la derivada va hacia abajo en relación al peso. Entonces, más o menos lo que voy a hacer es de este peso voy a bajar acá, luego de este valor voy a volver a bajar hasta acá, y luego de este peso voy a volver a bajar hasta acá, y así sucesivamente hasta que encuentre el valor mínimo, ¿no? Ahora, esta función que estamos representando en color azul es la función del peso que yo estoy optimizando, ¿sí? Entonces, más o menos ese es el proceso que se sigue. Ahora, entonces, esto se puede hacer de dos maneras. Se podría hacer un proceso de, o sea, una derivada parcial por cada elemento separado, que en este caso se denomina como el descendiente de gradiente estocástico, que sería la derivada de j aplicado a la primera muestra, que es x11, x21 en relación al peso, y por otro lado aplicar la derivada del segundo elemento en relación al peso, y así sucesivamente hasta la derivada del último en relación al peso. Pero eso de acá se le aplican más operaciones que no las voy a tocar en este momento, pero que me da una solución global al final, ¿no? Entonces, de todos modos, recordemos que un proceso de optimización siempre tiene el problema de los mínimos locales, ¿no? Entonces, al yo no poder probar todas las alternativas, siempre se corre el riesgo de que el resultado que obtenga no sea el mínimo global, es decir, el valor realmente más bajo de la función, ¿no? Pero a través de diferentes heurísticas que están implementadas en las librerías de data mining que están disponibles, se logra obtener un valor que es bastante aceptable. Si no es el máximo local, el global, es un valor muy cercano, ¿no? Eso es a través de diferentes procesos estocásticos. Y otra alternativa también sería utilizar todas las muestras al mismo tiempo, es decir, hacer un proceso en batch del gradiente descendiente. ¿Y eso qué significa? Que en lugar de trabajarlos de manera independiente, yo voy a calcular las derivadas parciales de j en relación al peso, pero de cada uno de los valores, ¿no? De x11 y x21, de x12 y x22, y así sucesivamente hasta el último elemento. Entonces, eso sería equivalente también a representarlo como el sumatorio desde para i igual a 1 hasta n de la derivada parcial de j de cada uno de los elementos, que en este caso se representan como i, en relación al peso, ¿sí? Entonces, este resultado de acá, ese sumatorio sería equivalente a yo decir que voy a hacer este proceso que he estado haciendo uno por uno. En lugar de hacerlo uno por uno, lo hago todo al mismo tiempo. Entonces, calculo las derivadas de todos los elementos y al final sumo sus resultados, ¿no? Y obtengo el resultado final. Esto sería equivalente a decir que en lugar de yo hacerle caso de manera individual a cada uno de los elementos que me dice la dirección que debo de tomar, yo lo que hago es sumar todas las opiniones de cada uno de los elementos y llegar a una sola conclusión, ¿sí? Más o menos sería esa una explicación ilustrativa de lo que se hace en gradiente descendiente batch. ¿Ok? Entonces, ese de acá sería el proceso de optimización utilizado en el caso del entrenamiento de la red neuronal. Ahora, esto de acá va siempre de la mano con lo que se conoce como backpropagation.
¿ok? ¿Qué quiere decir? Que todo el proceso realizado con gradiente descendiente no se hace una sola vez, ¿no? O sea, lo que hemos visto acá, que es el proceso en batch, es para aplicar para todos los datos de entrada, pero no quiere decir que sea una sola pasada de todos los elementos. En realidad lo que se debe de hacer es un proceso iterativo de actualización de los pesos en base a los datos de entrada. Es decir, yo voy a hacer todo este proceso de actualización de los gradientes y de los pesos de manera un cierto número n de veces. Entonces, también justamente ese es un hiperparámetro importante que tenemos que escoger adecuadamente, que es la cantidad de ciclos de entrenamiento, ¿ok? Que no debe ser un número tampoco tan alto ni un número muy bajo. Y que es un parámetro que también tiene que optimizarse, ¿no? Como vimos en la clase pasada. Entonces, después de que cada dato pasa por la red, el resultado es el cambio de los pesos, ¿no? Como vemos acá, se actualizan los pesos a través de los gradientes. Y esto también, en realidad, bueno, a partir de acá se hacen varios análisis de cálculo que al final me llevan a deducir que en realidad este proceso de actualización de los errores también puede ser visto como un proceso de propagación de los errores hacia atrás y de ahí viene el nombre de backpropagation. Entonces, y justamente para eso es que definimos la función de costo J, ¿no? Que es la que hemos utilizado acá como punto de partida para el gradiente descendiente y que es el que representábamos acá en el gráfico que hice con la línea azul. Entonces, ahora para esto utilizamos un segundo parámetro, ¿sí? Que se conoce como tasa de aprendizaje, que también es un hiperparámetro que tiene que ser optimizado desde fuera de la red neuronal. Y este parámetro lo que hace es definir la rapidez con la que los pesos son actualizados en cada iteración. ¿Qué quiere decir eso? Que me controla la dirección a la que va el gradiente y qué tan rápido sigue esta dirección. Y acá es importante hacer un balance porque a mayor tasa de aprendizaje, más rápido se converge a la solución, o sea, más rápido se aprende. Pero al mismo tiempo, si es que la tasa es menor, el aprendizaje es más adecuado, o sea, es más preciso. Es decir, que los pesos que se van actualizando realmente están especializados en los datos. Entonces hay que hacer un balance, por eso es que es un hiperparámetro que tiene que optimizarse adecuadamente. Ahora, es importante resaltar una parte del backpropagation y por qué es que siempre se utiliza, porque conforme pasan las iteraciones, o sea, agarro todos los datos y los paso varias veces por la misma red neuronal, las neuronas intermedias, o sea, en las neuronas en la capa intermedia, empiezan a adaptar sus datos, ¿no? Que es lo que hemos visto que se realiza en el proceso, pero esta adaptación se da de tal modo que son capaces de especializarse en reconocer diferentes características de los datos. Entonces, esta es una observación que se realizó en las redes neuronales y que también se ve en el caso de las redes neuronales profundas, que me permiten reconocer ciertas características de las imágenes, por ejemplo, que es con lo que trabajo. Entonces, esa es una observación y una ventaja interesante de el algoritmo backpropagation, que es el más utilizado en el caso de las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos este proceso, sería el proceso central. ¿Sí? Este proceso, recordemos que es un proceso iterativo, en el que se calculan los pesos, se propagan los errores y se vuelven a pasar todos los datos varias veces desde la capa de entrada hasta la capa de salida, siguiendo el proceso de optimización por gradiente descendiente. Entonces, una vez que terminamos este proceso de entrenamiento por backpropagation, ya tenemos un modelo que ya es capaz de hacer una predicción, ¿cierto? Pero recordemos que hay un problema que se conoce como overfitting, ¿no? Que lo hemos visto también más antes, y que especialmente en el caso de las redes neuronales es un problema grande, porque las redes neuronales, según la configuración que tienen, ¿no? Que es el caso de acá, que es esta arquitectura basada en neuronas organizadas en capas, son tan flexibles estos pesos, ¿no? Que yo voy definiendo acá, ¿no? Que al final algunos pesos van a ser cero, algunos van a ser uno o van a ser un valor intermedio entre cero y uno. Esa arquitectura me da tal flexibilidad que yo con una red neuronal soy capaz de representar y ajustar perfectamente casi cualquier conjunto de datos, ¿no? Pero ya hemos visto que eso en realidad no, un ajuste perfecto en el entrenamiento no garantiza buenos resultados, ¿sí? Entonces el overfitting puede causar desempeño muy bajo con datos reales, ¿sí? Y por lo general ocurre eso en cualquier modelo de entrenamiento, pero especialmente en las redes neuronales por la manera en la que trabajan. Entonces, y también esto se debe a la presencia de ruido, ¿no? Que en el caso de la clase pasada justamente vimos que es la presencia de outliers, por ejemplo.
Entonces, para esto hay algunas soluciones desde el punto de vista de las redes neuronales, ¿no? Aunque la primera es general, ¿no? La primera solución es dividir el conjunto de entrenamiento y validación, que ya vimos también que se hace con la validación cruzada. Y a partir de acá, ¿no? Que eso no lo vimos en la clase pasada, a partir de acá se generan un tipo especial de gráficos, que lo que me muestra es el error, es una comparación entre el error de entrenamiento y la validación en función de la complejidad del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a colocar en este eje la complejidad del modelo en el caso de si recordamos en el caso de la regresión, por ejemplo, la complejidad era, la regresión lineal es la más básica y la regresión polinómica, mientras voy aumentándole el grado, va aumentando la complejidad de la regresión, porque mientras más grados yo tengo en mi función polinómica, yo tengo también más curvaturas y en este caso sería una mejor adaptación a los datos. Entonces, esa complejidad del modelo se representa en el eje X y en el eje Y se representa el error medio. Entonces, lo que voy a graficar es el error medio, pero para ambas partes, para el entrenamiento y para la validación, ¿no? Para el cross-validation. Entonces, el error de entrenamiento siempre va a bajar, ¿no? Monotónicamente va a bajar hasta llegar a ser cero. Y esto de acá va a depender, mientras más complejo sea el modelo, más voy a reducir el error de entrenamiento. Si nos damos cuenta, esto de acá va de la mano con el backpropagation, ¿no? Mientras yo más vueltas le doy al backpropagation, más complejo se vuelve mi modelo porque los pesos se ajustan más a los datos y baja el error de entrenamiento. Pero de la mano con esto llega un punto que justamente es este punto, esta línea punteada, en el que el error de validación, ¿no? Va bajando juntamente con el entrenamiento, pero llega a este punto y empieza a aumentar ese error, ¿no? Siempre esta curva de la validación siempre sigue esa forma parabólica. Entonces, en este punto es el que yo tendría que parar. Entonces, una manera de hacer esto es con este gráfico. Yo hago todo el entrenamiento con un número grande de iteraciones para backpropagation y genero este gráfico. Entonces, visualmente yo puedo comparar en qué momento es en el que la complejidad del modelo influye tanto que la capacidad de generalización de mi modelo baja y empieza a subir el error. Esa es una manera un poco manual, o en todo caso yo puedo utilizar dos alternativas más. En el caso de la red neuronal, hay investigadores que han establecido que deberíamos usar más datos para entrenar. Y hay investigaciones y publicaciones en las que establecen que el número mínimo de datos debería depender de la cantidad de variables. Y han establecido como relación que este n no debería de ser menor, o sea, como mínimo debería de ser 10 veces la cantidad de variables, ¿no? Si yo tengo 10 variables, debería tener como mínimo 100 datos. Si tengo 20 variables, como mínimo 200 datos. Obviamente, en realidad deberían de ser más de esa cantidad, pero es el número mínimo. No debería bajar de eso. Y por otro lado, una alternativa más es lo que se conoce como regularización, en el caso de la red neuronal, que lo que hace es, me permite e intenta controlar la complejidad del modelo, ¿no? Que es justamente para evitar lo que veíamos acá en esta curva. ¿Y cómo hace eso? Es que se le aumenta un término a la función de costo, ¿no? La función de costo J, recordemos que es la que estaba acá, esta función de costo que solamente dependía en este caso de los pesos y los datos de entrada. Se le aumenta un término que lo que hace es penalizar a los modelos con mucha complejidad. Y ese término, ¿cómo logramos que penalice adecuadamente? Está basado en los pesos. Entonces, lo que podríamos hacer, que se hace normalmente, es utilizar la suma de todos los pesos. En este caso, los pesos W1 y W2, que son de las dos capas, elevarlos y elevar esta suma al cuadrado, ¿no? Que es para incrementar su efecto. Entonces, si nosotros le aumentamos esto, obviamente normalizado, ¿no? Para que no sea un valor demasiado alto, normalizado al cálculo del error. Si esto le aumentamos a la función de acá, a la función de costo, J, que es la que está por acá, entonces el resultado es que mientras los pesos tengan más valor, quiere decir que es un modelo más complejo, ¿no? Si analizamos el grafo de acá, el inicial, el de la red neuronal, el primer grafo que vimos, si nos damos cuenta, en realidad acá están definidos los 9 pesos. Pero si estos 9 pesos, algunos de estos pesos tienen valores muy bajos, o inclusive llegan a ser cero, ¿qué significa? Si este peso de acá vale cero, ¿qué quiere decir? Que la variable 1 no tiene presencia en la neurona intermedia Z1.
o si este peso de acá vale cero, quiere decir que la variable x2 no tiene presencia en esta de acá. Entonces, esta función, en vez de ser una función de 2 grados, o sea, de grado 2, va a ser una función de grado 1. Entonces, justamente al trabajar con estos pesos, ¿no? Y por el otro lado, si es que es un peso cercano a uno o uno tiene más influencia, ¿no? Pero al ser un valor continuo, ese grado de influencia quiere decir que esta curva, pues, la curva producida por esta neurona es más o menos compleja. Entonces, si utilizamos esos valores, ¿no? Que en realidad tendríamos que utilizar la suma de todos los pesos, de los 9 pesos en el caso del ejemplo, que sería W1 y W2, y eso lo elevamos al cuadrado y lo normalizamos, entonces realmente mientras este valor sea más alto, el modelo es más complejo. Entonces, si queremos evitar modelos complejos, lo aumentamos al error y al minimizar el error, entonces vamos a evitar ese tipo de modelos. Gráficamente sería algo parecido a esto, ¿no? Yo tengo un conjunto de datos acá en este caso, en el ejemplo es tamaño y el precio, ¿no? El precio depende del tamaño de algún objeto. Entonces yo tengo estos 5 valores de entrenamiento y acá tengo las funciones que generan estos valores. En el caso de acá es una función lineal, que es como decir a más b por x, ¿no? Entonces teta 0 más teta 1 más x, o w0 más w1 más x, que es una función lineal. En el segundo caso, yo obtengo una mejor, ¿no? Pero en realidad acá no tengo un fitting muy adecuado. En el segundo caso, yo sí que utilizo una función cuadrática, que sería teta 0 más teta 1 x más teta 2 x al cuadrado. Yo tengo ya un fitting mucho más adecuado, ¿no? Por acá tengo un poquito distinto, pero ya está mucho mejor, está mucho mejor adaptado a los datos que el modelo lineal. Y si es que yo quiero un ajuste perfecto, tendría que utilizar, como está mostrado acá, una función, un polinomio de grado 4, ¿no? Porque yo tengo que en realidad para 5 datos el máximo polinomio que se ajuste es el de grado 4. Entonces yo tendría por acá, grado 4, ¿qué quiere decir? Una curvatura acá, una segunda curvatura por acá, una tercera curvatura por acá y una cuarta curvatura por acá. Entonces, este de acá es un fitting perfecto de estos datos, pero este caso justamente es el overfitting, ¿no? Entonces, tengo que buscar un balance entre este que es grado 1 y este que es grado 4. Probablemente sería el grado 2 en este caso, ¿ok? Entonces, ese es el problema del overfitting que ya lo habíamos visto, y la manera de solucionarlo sería con el peso. Entonces, con esto termina la explicación. Es una explicación en realidad bastante rápida y con un cierto grado de profundidad de redes neuronales. Redes neuronales es un tema muy complejo, como han podido observar, pero que en realidad acá solo estoy dando la parte básica, ¿no? En realidad redes neuronales es un curso que se estudia a nivel de posgrado, se estudia como un curso entero. Entonces, para que vean la complejidad del tema. Ok, entonces, espero que haya quedado claro la manera en la que funciona el algoritmo, que en realidad es muy interesante y muy utilizado en el área de reconocimiento de patrones. Gracias por su atención.